Hola gente, Fernando, soy en otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso voy a hacer un unboxing del cuchillo Ka-Bar, que es el cuchillo que tengo acá. Es un cuchillo legendario, digamos. Hace bastante que tengo ganas de comprar uno. Siempre tenía o alguna otra cosa que comprar o algo que me interesaba. Quizás lo que me interesaba más, porque siempre me interesó el Ka-Bar, pero algo que quizás viéndolo de una manera más analítica tenía más sentido. Pero bueno, finalmente llegó el momento y el Ka-Bar tenés que tener uno. Veamos la bolsa, la caja por afuera, no dice mucho. Ka-Bar, curiosa advertencia, cáncer y daño reproductivo. Estas son leyes de Nueva York y de California, que si tiene plástico, si tiene acero, cualquier cosa que medianamente alguien alguna vez pensó que podía ser cancerígeno, te meten una advertencia. Pero bueno, eso dicho, tiene muy lindo el logo ahí de los Marines de Estados Unidos, holográfico, está bueno. Mucho Ka-Bar trucho, digamos la verdad, por una cuestión de costos, calculo, pero sí, mucho de estos. Y no es lo mismo, quería un Ka-Bar de verdad, así que esto es lo que tengo acá. Y es el clásico Ka-Bar como se lo conoce, ¿no? Que es un cuchillo, la verdad es que es hermoso. Acabo de hacer este mismo video en inglés para mi canal en inglés de Modern Survivalist, que calculo tengo el link por ahí abajo también. Me parece muy lindo cuchillo. Una de las cosas que me llamó la atención, el olor. El mango es todo, son círculos de cuero presionado, entonces sentís el olor a cuero del mango, el olor a cuero de la funda. Esto está hecho en Estados Unidos. Sí, a ver si dice por acá. Creo que decía en la caja. Ahí dice, tac. Made in USA y la leather sheath made in Mexico. La funda está hecha en México. Sí. Made in Mexico. Esta es la funda de cuero. Y el cuchillo hecho en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la historia? Bueno, Ka-Bar, como el nombre original de la empresa Camillus, que es una de las empresas que fabricaba el cuchillo, y Ka-Bar viene de una carta que recibió la empresa Camillus en su momento de un tipo que trabajaba, bueno, era como cazador y ponía trampas y qué sé yo. Se terminó en una situación que se le trabó el arma y se terminó defendiendo de un oso con un cuchillo de esta empresa y termina matando al oso con el cuchillo. Para el que está preguntándose qué tipo de cuchillo era el típico cuchillo de caza de la época, quizás un poco más cortito que este, con punta en clip, nada, un cuchillito normal, pero le termina mandando una carta a la empresa Camillus diciéndole que con el cuchillo había kill a bear, había matado un oso, pero la carta era carta de papel de esa época, no se veía muy bien, estaba media borroneada y las únicas letras que se identificaban era Ka-Bar, entonces por eso quedó el kill a bear, quedó Ka-Bar como versión corta de eso. ¿Qué pasa? Para 1942 el ejército de Estados Unidos estaba buscando un nuevo cuchillo. En ese momento estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, tenían el cuchillo MK1 de trinchera, que era un cuchillo que era como un puño americano con los nudillos así en material de fundición y una hoja que era más o menos la mitad de angosto que esta. Una de las cosas que pasaban es que el cuchillo era muy finita la hoja, se partía y era bastante caro de producir. Entonces el Ka-Bar es un cuchillo que muchas veces la gente lo critica. Gente que no tiene mucha idea de la historia de los cuchillos o de qué se trata este tipo de cuchillo en particular. El Ka-Bar es quizás uno de los cuchillos más famosos que hay. Si vos le pedís a alguien dibujar un cuchillo, lo más probable es que te dibuje algo medio parecido a un Ka-Bar. Un cuchillo de 7 pulgadas, estos son 17 centímetros y medio, ¿sí? 17 centímetros y medio de hoja y la punta en clip. Medio como reminiscente del Bowie o el cuchillo de caza de esa época. Esto fue pedido específicamente cuando estos cuchillos de trinchera, el MK1, que no tenía mucho éxito, lo que hacían muchos soldados era comprarse sus propios cuchillos. Y los cuchillos que terminaban comprando eran cuchillos de caza que encontraban en casas de deporte. Cuchillos de caza, cuchillos de supervivencia, ¿sí? Cuchillos deportivos. Y eran medio parecido a esta cosa, un largo de este tamaño más o menos con una punta en clip. Lo que termina pasando es que deciden fabricar un cuchillo para los soldados que sea un cuchillo de combate utilitario. Este es el Combat Utility Knife MK2, es el modelo 2 de combate utilitario. Querían un cuchillo que sirva para pelear en las trincheras, pero además que sea un cuchillo práctico como para usar en las cosas normales. En general, en especial hoy en día, un cuchillo de un soldado es más que nada para abrir cosas, abrir cajas, muchas veces hacer palanca. Es un cuchillo bastante robusto, pero que sea práctico para cortar cosas en general.
Después, que se puede llegar a terminar usando en combate, sí, tiene que cumplir esa función también, pero la realidad es que la mayoría de las veces se va a usar para cosas de ese tipo. Habiendo dicho eso, en la Segunda Guerra Mundial, en especial en la pelea de trinchera, el K-Bar se usó mucho para pelear. Y es en el lugar donde se volvió quizás más famoso, porque era muy útil para pelear este cuchillo. ¿Por qué es eso? Varias cosas. Es un cuchillo bastante liviano, 280 gramos pesa este cuchillo. Muy livianito para lo que se ve. En la hoja es acero 1095, acero alto en carbono, muy buen acero para un cuchillo de supervivencia y muy bien balanceado en la mano. La empuñadura son estos círculos de cuero presionado y es medio ovalada la forma, o sea, es un poco más difícil que rote y gire en la mano, aunque podría ser mejor. Hoy tenés materiales. La gente siempre se pone a pensar en materiales sintéticos. Pensá que en esta época no había plásticos inyectados y toda esta historia, entonces lo que había para esa época era esto. Y después tiene estas marcas que la verdad ayuda bastante al grip, y muchos cuchillos otros fueron copiando este tipo de diseño, en especial el tipo de hoja es lo que a mí me parece más logrado en el K-Bar. La hoja básicamente es casi la hoja perfecta para un cuchillo que hace de todo. Para un cuchillo de supervivencia, este tipo de hoja se asemeja bastante a eso. Es más, muchos de los otros cuchillos que yo tengo son muy parecidos, son muy reminiscentes del K-Bar, justamente por eso. Esto funcionaba bien. Es muy loco, es muy irónico que, si bien este tipo de hoja es medio lo que la gente consideraría como una hoja tipo Bowie, si vas al cuchillo original de Bowie, cuando lo usaba el cuchillo que usó James Bowie en la pelea que lo hizo famoso, poco tenía que ver con esto. Era un cuchillo medio de carnicero, más grande todavía, y lo que se supone, según distintas fuentes, y en especial el hermano de Bowie, el cuchillo Racing Bowie, que es una hoja recta, no tenía punta en clip, pero en algún momento de la historia se terminó creando una punta en clip, y en definitiva no tiene tanto que ver cómo se originó o no. Lo que sí tiene que ver es que la punta en clip es bastante efectiva. ¿Efectiva para qué? Bueno, para una de estas cosas que se usa el cuchillo de este tipo, el K-Bar, para pelear. Tenés una punta que va a penetrar mucho, esto clava con mucha facilidad, penetra muy bien, y después lo que tenés es una hoja bastante ancha. Te digo que probablemente estas características son las que lo hicieron bastante exitoso en la pelea de trincheras. A vos se te venía un alemán encima, vos le metías esto y te digo que lo arruinabas. Por el ancho de la hoja, la herida que hacías, la profundidad que tiene, es... nada, olvídate. En especial en una trinchera sucia donde eso se iba a infectar y pudrir todo, ese tipo estaba listo ya. Pero con una hoja tan ancha, la herida es mucho más importante, va a sangrar más. Cualquier puñalada con una hoja de este largo va a ser tremendo, pero con un cuchillo tan ancho, y eso fue uno de los motivos que hicieron que el cuchillo de Bowie fuera tan efectivo a la hora de pelear también. Cuchillos anchos. Si vos pensás en lo nuestro, en los facones, el facón en definitiva ¿qué es? Es un cuchillo grande. Cuando el facón se usaba para pelear, a alguien le metían un faconazo, esa persona terminaba con una herida incluso bastante más grande que esto. Tengo algunos facones ahí, en algún otro video haré alguna comparativa, pero lo que te termina matando es que es un pedazo de fierro así de largo con una hoja muy ancha, y bueno, hacen heridas terribles. El K-Bar lo que hacía era balancear todo eso bastante bien con sus 7 pulgadas de hoja, cuchillo livianito. Entonces, en vez de usar plásticos, usaban cuero, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estos anillos de cuero era lo más barato que tenían para hacer un mango en un cuchillo en esa época. Vos pensás que es época de guerra, lo que necesitas es producir. Está bien, tenían el diseño de cuchillo, pero lo tenés que producir muy rápido, muy barato y con los materiales limitados que tenés. Entonces, en vez de usar plásticos, anillos de cuero, listo. Cortamos un montón de circulitos de cuero, lo apisonamos todo, lo apretamos bien, le metemos un poco de cera y lo mandamos, ya está, ahí está el mango hecho. Era la manera barata y rápida de hacer un mango. También con esto, la cruz esta que tiene, la guarda esta que tiene, es un pedacito de metal nada más, no es una cosa de fundición más elaborada, más grande, quizás más fuerte. Entonces esto cumple su función, pero nada más, no mucho más que eso. La espiga que tiene es una espiga angosta, una espiga angosta que viene por acá, termina ahí, le meten la tapa y un pin para asegurarlo. Toda presión ahí agarrado y ya está, cumple con la función de un mango. ¿Qué es lo que pasa? Y esto a veces se ve en los videos en YouTube de la gente que entiende muy poco de cuchillos, no entienden un carajo, digamos la verdad, siendo honestos. Cualquiera tiene una camarita y se pone a subir videos de YouTube, que ahí tengas una pálida idea de lo que estás hablando, es otra cosa.
es una espiga angosta que si yo agarro y me pongo a meter este cuchillo en un tronco y le empiezo a dar mazazos con una piedra, con un palo en la hoja y lo hundo en un tronco de 20 centímetros y ahí empiezo como un tarado a apoyar todo mi peso en la parte de atrás del mango, lo más probable es que lo termine doblando. Y ahí es donde... ¡Qué mierda el K-Bar! Idiotas completos que, bueno, no saben lo que dicen. Pero, ¿por qué es que se dobla? ¿Por qué es una espiga angosta? ¿Por qué hice una espiga angosta? Para que el cuchillo sea liviano, ¿sí? En parte por eso, querían un cuchillo que el soldado lo pueda llevar y que sea liviano, que no pese 2000 kilos, 280 gramos. Para este tamaño de cuchillo está bastante razonable. Además, por una cuestión de salvar materiales. Estaban en guerra, el acero es una cosa esencial durante una guerra, en especial en esas épocas donde había que producir armas, balas, cuchillos, había que producir de todo para la guerra. Entonces, se conservaba todo el acero que podía. Entonces, se hacía un cuchillo con una espiga bastante angostita. ¿Sí? Entonces eso, si vos te pones acá y el mango tampoco es un material que te va a resistir mucho, lo puedes llegar a doblar, incluso lo puedes llegar a partir. ¿Eso quiere decir que el cuchillo es malo? No, eso quiere decir que hay muchos pelotudos en YouTube, nada más que eso. Porque si vos, este cuchillo como un cuchillo de pelea es, te digo, casi uno de los cuchillos ideales que tenés de pelea. Es el día de hoy que el K-Bar se sigue usando por distintos soldados de Estados Unidos seguro, y más de un soldado le encantaría tener un K-Bar. Es un muy buen cuchillo, livianito, fuerte para lo que es, con un buen largo de hoja. Si tenés que usarlo como un cuchillo de supervivencia y querés partir un tronco, usá un mínimo de criterio, aprovechá el largo de hoja que tenés y concentrá más que nada los golpes acá. Con este tamaño de hoja, 10.95, bien templado como está el K-Bar, no lo vas a romper si le das unos golpes en la hoja, en la parte de atrás, y no estás metiendo fuerza en el mango que sabes que tiene una espiga angosta. La espiga angosta cumple su función, pero no es lo mismo que una espiga completa. O sea, si vos en vez de hacer esto para la Segunda Guerra Mundial, lo estás mandando hoy a hacer a un chino, le decís, no, poneme la espiga completa, que sea todo esto acero, con tal, es un centavo más, no cambia nada, y le metés un par de cachas de plástico y listo, me queda un cuchillo que es una bestia. De hecho, yo tengo un K-Bar de Ethan Becker, que es el BK7, que es básicamente eso, es como un K-Bar un poco más grande y espiga completa, una bestia de cuchillo, pero no tiene la misma mística que tiene el K-Bar de verdad, ¿sí? Y otra cosa más, es bastante más pesado. Ojo con ese dato, que si yo lo que quiero es un cuchillo para llevar encima todo el día, cada tanto te vas un poco de palanca, con un mínimo de cuidado el cuchillo se la va a bancar lo más bien, y además que no me pese un montón mientras lo estoy llevando todo el día, que no lo estás usando, quizás te sirve mejor un cuchillo de estos, más que el Becker BK7, que es una animalada de cuchillo. Pero nada, gente, me parece que es hermoso. Yo lo sigo viendo y me gusta mucho. El acero, como decía antes, 10.95, punta en clip, 7 pulgadas, 17 y medio. En cuanto al mango, y esto lo digo, como siempre aviso los links míos para acá, el cuchillo también pongo el link de Amazon, está también el link de mi libro para el que siempre me pregunta, también se consigue en Amazon o tienda mía si estás en Argentina. Si querés un cuchillo que la verdad es que se disfruta mucho ya al tenerlo directamente, es muy lindo. Tengo cientos de cuchillos, no tengo ni idea de cuántos cuchillos tengo, y te digo que, no quiero decir la mayoría, pero muchos son bastante más caros y más exclusivos que el K-Bar. Aceros mejores, más fuerte, todo lo que vos quieras, pero te digo que esto se disfruta de otra manera por toda la historia que tiene. El tema de que es el K-Bar de la Segunda Guerra Mundial, que tanto lo habrás visto en películas, lo usaron tantos soldados, tantos pibes de 17, 18 años que iban a la guerra, no tenían ni idea de dónde se estaban metiendo, y contaban con esto era el compañero fiel que tenés, tu cuchillo. La verdad es que estaban bastante bien acompañados con un K-Bar, es un muy buen cuchillo. USMC, United States Marine Corps, ¿sí? K-Bar, Olean, Nueva York, donde está hecho. El acabado que tiene es como esta cosa media epoxi que le pone últimamente. El K-Bar original, quizás la terminación que tenía no hubiese sido tan linda como esta, quizás en vez de tener esta pintura está más fosfatado, que está perfecto, aguanta muy bien. Una cosa que me gusta es que no es demasiado texturado este acabado que tiene. Probablemente se va a saltar cuando lo vas usando, como siempre pasa, pero aunque sea, no es esa sensación que tenés de lija con algunos cuchillos tácticos, que es como demasiada la textura que tiene y junta mugre. Esto va a ser bastante fácil de usar. Si lo querés como cuchillo, la verdad, un cuchillito, es un cuchillo bastante considerable, pero como cuchillo de supervivencia,
te digo que está bastante bien con ese mínimo de cuidado que te digo que tengas. Para machetear, ese tipo de cosas, de vuelta, dentro de un mínimo de sentido común. Vos pensá la cantidad de soldados que usaron para machetear y cortar cosas este cuchillo y sin embargo no pasaba nada. En cuanto al mango, nada, un poco de cera o alguna pasta de pulir o alguna pomada para cueros. Cada tanto, en especial si lo estuviste usando en el campo y quedó medio húmedo, lo secás, lo limpiás, lo protegés con eso y ya está. No necesita tanto más cuidado que eso. Insisto con esto, desde ya, si vos tenés un cuchillo moderno, todo con una espía completa y cachas de plástico, requiere menos cuidado todavía. Pero no tiene la gracia, no tiene el placer que tiene el Ka-Bar, el cuchillo de este tipo, que es mucho más, a mí me parece, ¿no? Se disfruta mucho más. De los últimos cuchillos que vengo comprando, que estoy medio como ya curtido con el tema de los cuchillos de haber visto tantos y tantos, es como que ya es medio como que todo lo mismo. Pero el Ka-Bar te digo que es distinto, se aprecia toda la historia, toda esta cosa que tiene, y además el diseño que está genial. Entiendo por qué fue tan exitoso y sigue siendo tan apreciado incluso hasta el día de hoy. Gente, espero que os haya gustado el video, aburriéndolos un poco con mis delirios en cuanto a cuchillos, pero bueno, eso es lo que había para hoy. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal, que estamos casi en los 100.000. Sí, faltan menos de 1000 suscriptores para llegar a los 100.000, así que nos vemos en el próximo video. Tengan un muy buen día.